vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. Vamos a la palabra, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a través de los años de mantenerme en pie y mantenerme enfocado, no que uno no cometa errores, todos cometemos errores, y es parte de estar es parte de estar en un vaso humano y ser un ser humano. Es que pues vamos a cometer errores, pero hay una clave, hay un consejo que para mí siempre ha ayudado bien. Es algo que no, por ejemplo, que siempre me ha mantenido firme, equilibrado. Y cuando quiero dar esto como testimonio, no como doctrina, pero como testimonio y como consejo a la misma vez pastoral, son muchos los años de uno pastorear, de uno caminar como creyente, y es de poner los ojos en Jesús. Algo tan sencillo algunas veces se hace tan difícil. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en esto tengo que ser bien específico. Por causa de los vientos de doctrina que se manifiestan. Y a la misma vez, esos vientos de doctrina no son nada nuevo. Ojo, consejo, vientos de doctrina no es nada nuevo. Una de las cosas que sucedió para la iglesia primitiva, para ese segundo siglo, fue que así como la iglesia se iba desarrollando en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, a través de una persecución fuertísima del Imperio Romano, donde mataban a los cristianos, también era el desarrollo de herejías. Habían herejes. Y pues era parte del desarrollo. Y pues no podemos pretender que hoy en día no se levanten falsas doctrinas, falsos conceptos, y obviamente pues hay que ver cuál es el motivo o el propósito de hacer una apologética. Y déjenme explicarles la palabra apologética. La apologética es la defensa de la fe. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hacemos al estudiar la palabra es tener una base firme de sana doctrina. ¿Será importante la sana doctrina? Por ejemplo, imagínense que usted esté estudiando matemáticas y el 2 más 2 equivale a 5. Pues entonces hay un problema o sea, si tu conclusión está equivocada es porque hay algún problema en la fórmula. O es que no sabe los dígitos, pero
Entonces hay que venir a corregir. Y la apologética lo que hace es que presenta una defensa del Evangelio y la pone en perspectiva y la sujeta a la sana doctrina. Cuando hay un viento de doctrina, cuando hay una herejía moviéndose, pues entonces, por ejemplo, Pablo venía y enviaba a Timoteo o a Tito para corregir que no se enseñara diferente enseñanza. Esa era la función de Tito. Pablo lo envió, le dice: mira, Tito, ve allá y corrige las deficiencias que hay dentro de la doctrina. De la misma manera, Timoteo, mira, te encomiendo para que enseñes conforme a la sana doctrina. Porque vendrán tiempos donde no habrá comezón de oír. Incluso el apóstol Pablo a Timoteo le hace la advertencia: mira, dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos vendrá la apostasía. Por lo tanto, esto no debe ser de extrañarse, ni debemos asustarnos, porque no es motivo de miedo, es simplemente que hay que corregir deficiencias, hay que ir aclarando las cosas de tal manera que la doctrina se vea sana, y que no solamente se vea, sino que sea sana, y que nuestro procedimiento, nuestra obediencia a la doctrina produzca fruto. Que 2 más 2 equivale ¿a qué? A 4. Tan sencillo es así. Esto no es motivo de personalismo, esto es motivo de corrección. Entonces hay que hacer una buena apologética. ¿Por qué? Porque si tus ojos no están puestos en Jesús, entonces hay unas probabilidades de que te vas a desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Por ejemplo, en el Edén, el apóstol Pablo allá cita y viene y dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, nuestras emociones se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, hay un sentir y hay una fidelidad que nosotros hay una obediencia. Diga obediencia. Muchas veces esa palabra no nos gusta porque pensamos que estamos bajo gracia. No, olvídate, si yo estoy bajo la gracia. Mira, si yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo ley. Sí, pero es que la fe conlleva una obediencia. O sea, tú estás llamado a obedecer una forma de doctrina, estás llamado a obedecer una forma de enseñanza, estás llamado a obedecer una forma de proceder. El hecho de que tú estés bajo la gracia no convierta la libertad en libertinaje. De la misma manera, no puedes convertir la enseñanza en un desvío. Y la semana pasada hablamos de Himeneo y Fileto, que dijeron que se desviaron y trastornan la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya se efectuó, por el cual Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ojo con esto, la cosa es seria, es fuerte. De la misma manera que en 1 Corintios capítulo 5, Pablo entregó a Satanás para la destrucción del cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo por libertinaje, pues de la misma manera Pablo entregó por un desvío doctrinal que trastornó la fe de algunos. Diga algunos, no todos. Pues para eso yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque obviamente pues vamos corrigiendo las deficiencias de manera que vuestros ojos siempre estén puestos en Jesús. Amén. Pues habiendo dicho esa introducción, pues vamos a Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y quiero ser específico porque está escrito esa gran nube de testigos. Una de las cosas que va a suceder en el tribunal de Cristo es que van a haber testigos de tus actuaciones. Dios es un juez justo. O tú crees que Dios va a simplemente juzgarte así sin debido proceso de ley, sin evidencia.
Entonces Dios es justo. Entonces Dios lo que va a hacer es que va a llamar los testigos. Ustedes dan testimonio de que este bendecido se mantuvo firme en la palabra y se mantuvo con su mira y su dedicación y su proceder. Por eso es que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por lo bueno o lo malo que hayamos hecho en el cuerpo. No es fuera del cuerpo, ¿saben? Porque aquí es donde yo tiro la piedra y hago la diferencia. Hay personas que ya ellos se van en lo espíritu, en espíritu, en espíritu, en espíritu y dicen, no, si la carne para nada aprovecha, si la carne está muerta. Y yo no soy de los que pienso de esa manera. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como habíamos citado la semana pasada. Y digo, yo no quiero ser legalista con esto, ni quiero ser majadero, pero sí quiero hacer énfasis en que tu vida cuenta. Tu proceder cuenta. ¿Cuántos aquí quieren ver buenos días? Aquí, no allá, porque allá es fácil. En el más allá es fácil, es acá. Porque acá es donde tú estás, aquí es donde tú estás puesto en tiempo y espacio. Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, Jesús dijo, Señor, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es ubicarnos donde estamos en el tiempo de Dios. Y pues aquí, fíjense que dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos quede. Pastor, el pecado fue quitado, sí, bendecido, pero fue condenado en tu carne. Sí, Señor. ¿Sabes? En tus miembros tienes que ver una tendencia, una ley que se revela contra la ley de tu mente. Claro que todo el mundo quiere hacer el bien, pero hallo en mí una ley que no me deja hacer el bien. Por eso es que Pablo habla en Gálatas 5, dice, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos dos se oponen entre sí. Entonces, una de las falsas doctrinas, una de las herejías más peligrosas es pensar que ya el pecado es non-existent, que no existe, que el pecado fue quitado. Lo que fue quitado en la cruz del Calvario fue el pecado de Adán, que te separaba del Señor, y ahora ya tú no estás bajo Adán, ahora tú estás en Cristo, pero el pecado no se fumó. Es decir, el pecado lo condenaron en tu carne, en tu cuerpo físico, en tu alma, en esa parte almática que nosotros tenemos que tiende a pensar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues estamos limpiando, estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Y del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces aquí la palabra nos va enseñando, dice, y corramos con paciencia. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos que. Hay una carrera por delante. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que cuando uno habla de la venida del Señor, hay personas que piensan que es la semana que viene. Ya mismo, y ya mismo no es ya mismo, es que hay una, ¿sabes? Esto es una carrera a larga distancia. Esto es para toda la vida. Y si en tu vida no ves el Señor llegar, no te preocupes, vas para la presencia del Señor. Mira, así como el ladrón que estaba allí en la cruz del Calvario dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero la palabra nos habla de una venida y de un arrebatamiento y de una transformación para, mira, en la escatología nuevo testamentaria, y ojo, que dije escatología nueva testamentaria, no la escatología antiguo testamentaria, que esa ya pasó. El juicio de Israel ya llegó y ellos fueron encontrados culpables y su defección fue nuestra gran riqueza, conforme a Romanos capítulo 11. Ahora, fíjense lo que dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y bueno, y obviamente pues habla de la disciplina de Dios para con sus hijos y todo un proceso de disciplina por amor. Sin embargo, aquí el consejo es que mantengamos vuestros ojos ¿en qué? En Jesús. Quiero que vean esto para corregir una deficiencia con aquellos que tienen los ojos puestos en el templo de Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo, y estoy haciendo una apologética, por lo tanto, apologética, si quieren buscarlo luego, pues lo pueden buscar. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 44. Uno de los problemas que voy a corregir, no es problema, uno de los asuntos, una de las desviaciones que trastorna la fe es cuando concluimos el antiguo pacto fuera de la persona de Jesús. Ojo con esto. El fin de la ley es Cristo, no es el templo de Jerusalén. O sea, el nuevo pacto, la conclusión, la consumación del viejo pacto se hizo con la persona de Jesús. Con el derramamiento de su sangre nos limpió de todo pecado, y con su sacrificio, el Cordero de Dios, que fue inmolado, que el Cordero de Dios, a través de ese sacrificio, que con una sola ofrenda nos hizo aceptos y perfectos para siempre, concluyó, cerró la dispensación de la ley. Y esto es importante porque he visto una desviación donde las personas se van más allá de Cristo. Por ejemplo, es en la cruz del Calvario que Pablo presenta, dice, y yo presento a Cristo y a este que crucificado. Entonces, el quitar nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, nos lleva a desviarnos de la sincera fidelidad de Él. Entonces no vamos a poder entender la transición de un pacto a otro. Cuando Cristo murió para más o menos el año 33. Puede haber discusión si fue el 33 y medio, o si fue el 34 y medio, o fue el 34, pero más o menos alrededor, para no ser contencioso. Pero Cristo murió para el año 33, no fue para el año 70. En el año 70 lo que vino fue en la destrucción del templo de Jerusalén, profetizado por el mismo Jesús. Pero la gracia no comienza con la destrucción del templo. Por todo lo contrario, la gracia comienza con la persona de Jesús, con su resurrección. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Lucas capítulo 24, verso 44, en las palabras literales de Jesús después de la resurrección. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El verso 44, Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estoy siendo majadero, ¿sabes? Estoy omitiendo a propósito un gran detalle de lo que Jesús dijo. Dice, voy a corregir, vamos a leerlo como está citado en la Biblia. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? ¿Será importante que era de Él? No era todas las cosas
cosas escritas en la ley, era de Él. Porque Él es el que lleva la preeminencia, era de Él específicamente. Por eso es que es preciso que nosotros atendamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces aquí Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección y le dice, era necesario que todo lo que está escrito de mí, porque Él es el cumplimiento de la ley, Él es el cumplimiento de los profetas, Él es el cumplimiento de los salmos. No fue, mire, no fue en el año 70, fue en el año 33, y a los 40 o 50 días fue que derramó en el día de Pentecostés su espíritu sobre toda carne y sobre toda lengua, que es lo que luego Él viene y sugiere. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El testimonio bíblico nos enseña que eso fue para el día de Pentecostés, cuando estaban 120 hombres reunidos, estaban todos los discípulos allí, y de momento entró como un viento recio y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y ese es el día de Pentecostés. Entonces, tenemos que ser bien claro con esto, para que no trastornemos la fe y entonces estemos pendientes más de lo que sucede en el pueblo de Israel que de lo que Jesús verdaderamente hizo. O sea, el nosotros estar en un nuevo pacto implica que a lo que nosotros, a nuestra atención, nuestros ojos están puestos en Jesús, no en el pueblo de Israel. Y esto es una desviación que lo hago con sinceridad y con mucho cariño y con mucho amor, pero es necesario que corrijan, porque se están desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Y no todo lo que dice la palabra está cumplido. Todavía queda mucho por cumplirse. Por ejemplo, el negar la venida del Señor, lo que implica para nosotros es una falta de esperanza. Por ejemplo, el hecho de que Jesús dijo consumado es y que ya todo está completado para el comienzo del Evangelio. Es decir, Pablo, como habíamos citado la semana pasada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos llamados a sobreedificar sobre Jesucristo. Y por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos ahí. Ahora, vamos un momentito, vamos a la segunda carta del Tesalonicenses. La semana que viene comenzamos con un nuevo tema, pero quiero dejar esto bien establecido de manera que quede claro nuestra postura doctrinal y nuestra postura como iglesia, que nosotros sí, por lo menos este servidor, sí cree que el Señor viene. Somos testigos. Y vosotros. Así lo invito. Mira que el sacrificio fue para nosotros, somos los más beneficiados porque por fe. Así lo invito. Bueno, vamos a la palabra, vamos a segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Una de las situaciones que nosotros nos enfrentamos es que no es de todos la fe. ¿Cuánto entienden que no es de todos la fe? ¿Sabe? Va a haber personas que creen y va a haber personas que no creen.
Y esto no es nada nuevo. ¿Sabe? El apóstol Pablo, más adelante en el capítulo 3, dice, mire, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, la fe no es para todo el mundo. La fe es para aquellos que Dios escogió, para el linaje de Abraham. Y tú y yo, gracias al Señor, somos escogidos. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Amén. ¿Y cuándo nos escogió? Pues nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que de la misma manera que hay unos escogidos, hay otros que no son escogidos. Y hay unos que van a creer y otros que no van a creer. Porque la luz del Evangelio no les puede llegar. Porque en su espíritu o en su mente lo que hay es incredulidad. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que o sea, mientras uno habla de prosperidad, mientras uno habla de motivación y de positivismo, todo es chévere. Hablamos de sanidad y obviamente creemos en la sanidad de Dios. ¿Cuántos creen en la sanidad de Dios? ¿Y cuántos creen en la prosperidad de Dios? Pero ojo, esos son beneficios de estar en el reino. Es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas otras cosas serán añadidas. O sea, son añadiduras, son cosas que nos hacen la vida mucho más fácil y beneficiosa. Y es como, una promesa de Dios para los herederos de la salvación. Ahora, lo más importante del Evangelio no es la prosperidad, no es la sanidad, no es que te vaya bien en los negocios. Ojo. ¿Sabe? Hay un evangelio con esto de la prosperidad y el bienestar ¿sabe? Porque automáticamente hay una connotación de que si yo soy hijo de Dios, pues yo debo estar igual que Dios. Y el problema es que al que Dios toma por hijo, a esa disciplina corrida azota. Entonces todos nosotros somos partícipes de la disciplina del Señor. Incluso los que han tenido muchas riquezas saben que la riqueza no es nada, que el dinero es sal y agua. Obviamente lo necesitamos porque todos nosotros vivimos en un mundo donde es necesario, y si lo tienes, disfrútalo. Pero tu verdadera identidad o tu verdadero enfoque no puede estar en la riqueza, sino que tiene que estar puesto en el Dios vivo. Y ese es el consejo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, a los ricos de este siglo les digo, no pongan su esperanza en la riqueza, porque las riquezas son ¿qué? Inciertas. Y yo creo que nosotros lo vivimos mejor que nadie con el huracán. ¿Cuántos se dieron cuenta que después del huracán no importaba si tú tenías dinero, si no tenías dinero, esto, lo otro? Tú dabas lo que sea por un galoncito de gasolina. Es más, entre más tenías, peor era. Porque entre más tú te acostumbras a la riqueza, peor es. Porque piensas que el dinero lo compra todo. Porque piensas que entonces pues obviamente hay que ajustar. Y con esto yo no le estoy diciendo que ahora tomen un voto de pobreza y que no reclamen la promesa de Dios, no, reclamen la abundancia de Dios y vivan vidas alegres y vidas abundantes, porque para eso Cristo vino. Pero ojo con lo que vamos a leer aquí, porque aquí mira, el gran apóstol del amor, el que escribió 2 Corintios 13, el que nos escribió Efesios 1:3, ahora va a virar la tortilla. El que escribió Romanos 8, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Claro, para los que creen. Ojo, vamos a leer. Segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto
vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que ¿qué? Pastor, eso no es parte del paquete. Eso no es parte del paquete, pastor. No. Espere. Usted nos ha hablado que estamos bendecidos, que estamos sentados en lugares celestiales, que de aquí, que a reinar en vida, que a la abundancia de la gracia, que olvídate de tribulación, olvídate de persecución, olvídate. ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo? Dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Esto es parte del paquete. Esto es parte del paquete. Si sufrimos con Él, también que reinaremos con Él. Entonces, con esto yo no estoy diciendo que usted va a sufrir mañana y este día, pero eventualmente usted va a tener que sufrir un poquito de persecución por amor al Señor o algún tipo de tribulación. ¿Usted alguna vez ha tenido que hacer, tomar una decisión por la fe de Jesucristo? Pastor, no, si eso todo el mundo sabe, tú sabes, yo no entro en esos dilemas. Usted nunca ha tenido que hacer afrenta por amor al Señor Jesucristo. Yo tuve que dejar a mi papá y él y yo éramos un y carne, pero el Señor viene primero. Yo he tenido que perder amistades porque el Señor es primero. Personas que amo, personas que hemos compartido y de verdad, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quién es primero en tu vida? El Señor. Y son situaciones difíciles, persecución, tribulación. Y yo no estoy diciendo que usted, como vuelvo y repito, no es que usted ahora va a sufrir de la semana que viene, pero eventualmente, o quizás ya la sufrió. Entonces, fíjense lo que dice, verso 5. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hablamos del justo juicio de Dios? Que aquellos que buscando inmortalidad, paz y bienestar. O sea, cuando tú haces lo correcto, cuando tú caminas en rectitud, siempre va a haber aquella acusación que dice, mira, y eso. O sea, siempre el que actúa correctamente, una de las cosas que hizo que el cristianismo creciera en ese primer siglo y en el segundo siglo, era que los cristianos, los que eran de Cristo, no se conformaban a ese siglo y su testimonio era que ellos no participaban de la orgía y de la borrachera y de las fornicaciones, es decir, ellos no se contaminaban con los dioses romanos, ni eran partícipes de todas las costumbres sociales que había en Roma y para el Imperio Romano de aquel tiempo. Y no daban su rodilla, y no doblaban rodillas ante César. ¿Estarías tú dispuesto hoy en día, aunque te cueste el trabajo, aunque te cueste algo, no, el Señor es primero, la palabra es primero, y esto es así, esto es así, esto es así? Pastor, pero si hago eso, puede que la cosa se ponga difícil en mi vida, y yo que estoy tan acostumbrado a vivir cómodamente, y pues tú sabes que yo vivo con la sociedad. ¿Qué van a decir de mí? Que ahora me he vuelto un aleluya. Que ahora yo vivo en una burbuja, que ahora yo soy un religioso. Pues mira, que digan lo que digan. Después que tú seas obediente al Señor, que digan lo que digan. Sí. Entonces mira, antes decían que yo era
un libertino, ahora dicen que soy un religioso, pues, tú sabes, pues mira, pues siempre van a hablar. Lo importante es que uno sea fiel ¿a qué? A la palabra. ¿Por qué, pastor? ¿Qué beneficio saco yo? ¿Qué cosa Dios me va a dar por ser fiel a Él? Dice que el que creyera en Él no será avergonzado. Mira, y no solamente eso, que no será avergonzado, porque eso es, hay veces que hay que pasar la seca y la meca. Pero fíjense lo que el apóstol Pablo va a decir aquí. Y mire, y si Cristo llegó, suponiendo, yo estoy diciendo que llegó, usted no pierde nada con una buena siembra, con una buena conducta. La abuela de Limari decía, buen puerto, buen porte y buenos modales abren puertas principales. Si mire, nada le cuesta a usted ser decente. La moral no pierde, nunca pierde de moda, no pasa de moda. El que usted sea correcto, el que usted sea honesto, el que usted sea sincero, es para su propio bienestar. Ahora, ojo con esto. ¿Y si Cristo no llegó en el año 70? Y estás sembrando fuera del hoyo. O sea, estás picando fuera del hoyo. Es decir, te fuiste en un viento de doctrina y diciendo que Cristo llegó y Cristo no llegó nada. Entonces eres un falso testigo, estás predicando falsa doctrina por un entusiasmo. Ustedes se acuerdan en los 80 cuando estaba la risa santa, o los 90, que mucha gente iba a la iglesia y esa es la risa santa. ¿Dónde está la risa ahora? Sí, porque son vientos de doctrina que se introducen a la iglesia para entretener y para más o menos llamar la atención, pero eso no tiene longevidad. Es decir, eso, tú sabes, eso a su tiempo, es como el rudimento, a su tiempo se destruye con el uso. ¿Qué sucede con ese tipo de viento de doctrina? Que eventualmente, mira, su proceder los delata. El proceder, la actuación, porque es que como ya no hay expectativa de que hay una recompensa, ya no hay una expectativa que Dios viene por su iglesia, ya no hay un sentido de responsabilidad. ¿Qué sucede cuando el gato se va? Los ratones ¿qué? Hacen fiesta. ¿Usted cree que Dios es necio? Bueno, olvídate. Que hagan lo que quieran, son mis hijos. No, es que hay un grado de obediencia que uno tiene que tener hacia el Evangelio. Pastor, ¿por qué usted se está tardando tanto? Porque lo que traen, mire, lo que viene por delante no es nada fácil. Piensa lo que dice, el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va preparando para la obediencia? Pues te pasa por 2 o 3 tribulaciones y te pasa por 2 o 3 persecuciones. Vamos a ver. Vamos a ver a quién, vamos a ver a quién responde. Si responde a los hombres o responde a Cristo. Pablo lo dijo, si yo obedeciera a los hombres, ya no fuese siervo de Cristo. Por eso es que es tan necesario que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. Ahora, viene y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen ¿qué?
Pastor, eso no está en el Evangelio. No, eso solamente lo escribió el apóstol Pablo. Ay, pastor, no me asuste, ya me están metiendo miedo y eso es lo que... O sea, a mí me gusta cuando usted habla de bendecido y escogido y que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Sí, pero es que hay una obediencia al Evangelio. Y hay una obediencia al Señor que hay que ser constante. Entonces viene y dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por ¿qué? De su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pastor, que el Señor vendrá del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo iba bien, pastor, con bendecidos, predestinados, escogidos. Bueno, pero el problema es que si te gusta una parte, tienes que aceptar la otra. Por ejemplo, si te gusta el postre, pues el postre es para el final. Pero las espinacas que vienen por el camino, hay que comérselas. Es parte del plato. ¿Sabes? Muchas veces nos gusta, somos un espíritu con Él, soy el templo del Espíritu Santo, qué bueno que Dios está presente en mi vida y tú sabes, y Dios está conmigo y Dios me protege. ¿Por qué tú crees que Dios te protege? ¿Por qué tú crees que Dios está en tu vida? Porque te ama. ¿Y por qué tú crees que Dios viene a buscarte? Porque te ama. ¿Y por qué nosotros estamos llamados a obedecer el Evangelio? Para recibir retribución. Usted piensa que esto es un chiste, esto simplemente es, mira, comamos y bebamos que mañana no viene. Total, mira, yo voy a la iglesia por los nenes. Yo voy a la iglesia por los nenes, pero verdaderamente, mire, es más, yo voy a la iglesia para ver si me dan algún consejo de negocio, para motivación de cómo, o sea, de cómo organizarme y de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo una empresa que estoy comenzando y yo quiero que esa empresa tenga éxito. Porque es que mi mamá está padeciendo una enfermedad y yo quiero pues, que el pastor o la pastora ore por mí para que esto sea así. Ay, pastor, pero esta parte no me gusta. Esto de que Dios viene a dar retribución. Porque es que, mira, es que yo cojo lo que me gusta y lo que no me gusta pues lo echo para el lado. Pues entonces eres un niño mal criado. Te quiere decir que tú no te comes todo lo que te ponen en el plato. Ojo. Ojo. Tú sabes, él da pan al que come y semilla al que siembra. Y yo sé que esto, miren, yo sé que esto es fuerte. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, el que comenzó, seguir la carrera con paciencia. Porque Pastor, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Exactamente. Con el propósito que hemos sido llamados. Así mismo es. Pastor, pero ¿dónde queda el cielo? El cielo es un estado mental, porque a mí me habían dicho que el cielo es un estado mental. Pues vamos a la palabra, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses 1:20.
uno de los problemas que se desvió en Menú y Fileto es que todo era espiritual. ¿Usted ha visto toda la gente que habla de lo espiritual? No, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Pero mira, no hay nada en el más acá. Una de los criterios más importantes que existió para los tiempos de los fariseos era la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Pues que los fariseos afirmaban que había ángel, que había resurrección y que había una vida después. Es decir, había una vida después de esta vida. ¿Y cuál era el problema de los saduceos? Pues los saduceos decían, no, es aquí, mira, es aquí y todo aquí. Olvídate del más allá, porque todo es en el más acá y no hay resurrección y no hay más nada y el polvo, mira, el polvo vuelve al polvo y that's it, se acabó, caput. No había esperanza. Una de las cosas que Pablo nos habla, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esa esperanza, ¿cuál es la esperanza del Hijo de Dios? ¿Cuál es la esperanza del creyente? No es la reunión con Él. No es que le veremos cara a cara. No es la reunión conjuntamente con todos los santos. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, aquí en Colosenses capítulo 1, verso 23, verso 20, dice, y por medio de él reconciliar consigo ¿cuántas cosas? Todas las cosas, sí, las que están en donde en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo ¿de qué? No, pastor, el cuerpo de Cristo es espiritual. Bueno, aquí dice que en el cuerpo de carne fue que hubo una reconciliación. Por ejemplo, ¿cuántos reconocen que Jesucristo es el Señor? Amén. Y esto me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros no hacemos llamamiento para salvación. Y es necesario, dice que mira, el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Y entonces hay una reconciliación en su cuerpo de carne. Por ejemplo, no es que tú creas en el Espíritu, es que tú creas que Jesús de Nazaret, que Él que murió fue el mismo que resucitó físicamente. Y que en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Y a ese Jesús es el que yo predico. Y ese es el Jesús que Pablo predicaba. No, pastor, yo predico al resucitado. ¿Y cómo se llama? El Espíritu. ¿Y el Espíritu qué nombre tiene? Pues el Espíritu. Como bien me dijo un bendecido, no, Dios es Espíritu, ponle el nombre que tú quieras. Imagínate si yo me dejo llevar por eso. Pues el Espíritu, pues voy a ponerle Cheo. Y eso no puede ser así. El Espíritu tiene un nombre que se llama Jesús. Entonces, a ese es el que esperamos que venga en su segunda manifestación. Y vendrá del cielo. Pastor, es que el cielo es en la mente. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo de ¿qué? ¿Y qué es debajo del cielo? La tierra. Del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Pastor, quiere decir que el cielo es un lugar físico y la tierra es un lugar físico. Bueno,
aparentemente, aparente y alegadamente, digo, un buen entendedor con pocas palabras necesita. Yo no soy partidario de lo que los entendidos entenderán. Sigue caminando por ahí que tú verás que el Señor tú sabes, tomándote 20 genes que en allá, Dios te va a alumbrar. Dios no te alumbra de esa manera. Dios utiliza el Evangelio, la predicación de la persona de Jesucristo. Como dijo nuestro hermano George, dice que cuando plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Dios ha revelado su Hijo en ti. De manera que puedas entender que Jesucristo está en vosotros y está sobre vosotros y que Él es tu Salvador y que te reconcilió en su cuerpo de carne. Y que ese es el Evangelio que se predica debajo de toda la creación del cielo. Vamos a Filipenses, capítulo 3, verso 20. Y piensa que voy con calma, detenido. Y les pido un poquito de paciencia y tranquilo, que el domingo que viene vamos con un tema nuevo. Pero a mí me llama la atención que el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Habrá un propósito por el cual el apóstol dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque es que él cumplía en su carne lo que faltaba por las aflicciones de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo. Entonces, aquí hay algo que yo como pastor por muchos años vengo observando y leyendo y digo, nadie es perfecto para imitar en su totalidad. Hubo un momento donde Pablo le dijo a Timoteo que el Señor te dé entendimiento en todo. Cumple tu ministerio y yo te voy a guiar hasta cierto punto, pero después de ese punto Dios te tiene que dar entendimiento. Es como muchos de ustedes están aquí, entonces yo vengo y les doy una palabra o les siembro una palabra conforme a lo que Dios me da, pero de lunes a sábado Dios le tiene que dar entendimiento a usted. A menos que me llame y yo le digo, bueno, y yo le doy un consejo acá como amigo y como pastor, pero el apóstol Pablo hace un llamado a que lo imitéis. ¿Por qué Pablo hace ese llamado a que lo imiten? Y fíjense, porque era por causa de una conducta, diga conducta. ¿Será importante la conducta? Muchas veces como padres, nosotros le decimos, no hagas esto, y los hijos dicen, pero tú lo haces. No te comas eso, pero no te comas dulce. Los dulces, eso es, no, y de momento te ven acá, aquí, con un dulcecito en la boca. Ajá, te cogí. Entonces, muchas veces el evangelio más que una prédica es lo que ven. Respira hondo. Y yo como pastor trato de imitar o de dar ejemplo. Algunas veces he tenido éxito, otras veces he fracasado. Y digo, seguimos hacia adelante. Y en todo uno quiere dar ¿qué? Ejemplo. Pues fíjense lo que Pablo dice aquí. Por causa de la conducta. No es esto no es cuestión de espíritu, esto es cuestión de obediencia. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quién es nosotros? Pues habían varios, estaba Apolo, estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Pablo, estaba Lucas, había un grupo. Entonces dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del templo de Jerusalén. ¿Que son enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Es que yo a Cristo no conozco según la carne. Es que ya yo pasé tú sabes, ya, mira, yo estoy después de la cruz. Y yo también. Pero eso no implica que el punto de partida es la cruz. Entonces viene y dice, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor ¿qué? Jesucristo. ¿De dónde esperamos al Señor? Del cielo. ¿Y qué es el cielo? Pues de la creación de Dios. Todo lo que está sobre la tierra. ¿Quieren otra explicación? Pablo subió ¿a dónde? ¿Al tercer qué? Tercer cielo. No, pastor, lo que pasa es que él tuvo un éxtasis y subió y tú sabes, y él tomó tanto vino que quedó una borrachera, y entonces Dios lo subió mentalmente. No, porque lo que pasa es que no, dice el cielo y habla de un lugar. Por ejemplo, cuando Jesús va y está muriendo y viene y le dice al ladrón, le dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ese tercer cielo, Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo conozco a un hombre, no un espíritu, conozco a un hombre que fue arrebatado del tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas inefables. Entonces la experiencia, pero aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a suceder cuando Él venga del cielo? Pues dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia hacemos? Estamos esperando que Dios liquide a todos los enemigos y que Dios liquide al pueblo de Israel y Dios liquide y que venga fuego y azufre. No, nosotros como iglesia lo que estamos esperando es la redención del cuerpo. Y lo que nosotros estamos esperando es que el Señor se manifieste, porque la segunda venida del Señor o la venida del Señor es muy diferente a lo que sucedió en el antiguo pacto. Por eso es que la escatología de la circuncisión es diferente a la escatología de la incircuncisión. Es decir, la escatología que sucedió allá en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel, en Isaías, para con el pueblo de Israel es una cosa. La venida del Señor para la iglesia es otra cosa. Amén. Y la venida del Señor para la iglesia es gloriosa. Es el completar la relación que nosotros tenemos con el Señor. Imagínense que ya no habrá más llanto, no va a haber dolor, sino que tu cuerpo será transformado al cuerpo de la gloria suya. Nosotros como escogidos de Dios, lo que estamos esperando es que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Pero imagínate que yo venga y le digo, no, si ya eso sucedió, ya usted es incorruptible. No, si en el año 70 ya Cristo llegó. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que nos dice, mira, ni la palabra ni la historia. Ni la realidad tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos estos versos, pues nos da a entender que, espera, hay una venida. Vamos a concluir, vamos con primera carta a los Corintios.
Y con esto ya concluimos por el día de hoy. Y concluyo este tema para ya cerrar con broche de oro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22. Hay otros versos más que si me los piden yo se los doy y pues completamos toda la secuencia de versos bíblicos. Por ejemplo, allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, cuando él habla de inico y habla de diferentes cosas. Primera de Tesalonicenses, cuando habla en el capítulo 4, que dice, quizás podemos ir a Tesalonicenses, si avanzamos con esto podemos ir a Tesalonicenses. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¿Serán qué? Serán vivificados. Es decir, todavía no ha sucedido. Entonces viene y dice, porque todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno a su debido ¿qué? Quiere decir que, mire, la venida del Señor no simplemente es una secuencia inmediata, sino que hay un orden de las cosas. Y gracias a Dios nosotros estamos dentro de ese orden. Amén. Como creyentes nosotros estamos dentro de ese orden. ¿Ha sucedido para nosotros? No, todavía. Pero fíjense lo que dice. El verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿cuál fue vivificado primero? Cristo. Es decir, cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Él fue el primero. Él participó de lo primero. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Pastor, no, en el antiguo pacto habían resucitado otros. Lo que pasa es que los otros no eran la encarnación de Dios. Ellos no eran el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto. Dice, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjese, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es que ¿será qué? Destruido. La muerte fue destruida. En parte sí, en parte no. En parte, espiritualmente, la muerte fue destruida. Dice que la ley del Espíritu de Cristo en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, de la misma manera que el pecado fue condenado, ¿dónde? En la carne. Es decir, espiritualmente tú estás libre. Pero físicamente, espiritualmente ya tú no mueres. Pero físicamente es necesario que esto muera. Pastor, pero ya eso todo sucedió, ya eso sucedió, en el espíritu sucedió. Pero el problema es que tú no solamente eres espíritu. Somos alma, espíritu y cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? En este debido orden tú tienes que ubicarte, a menos que tú eres de las primicias. De lo que estuviste allí con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió y resucitó? Que se dice que el velo fue rasgado y que los sepulcros se abrieron, y entonces los muertos resucitaron y vieron que ellos entraban a la ciudad. Eso eran primicias. Pero tú no eres parte de esas primicias. Tú eres de los que son de Cristo. Mira, tú eres los que son de Cristo, los que esperan en qué, en su venida. Ahora, vamos un momentito, vamos al verso, el verso 50, dice, pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la que. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo es ese momento de transformación? Cuando venga el Señor. Mientras tanto dormimos. Tu espíritu, claro, va directamente a la presencia del Señor y tu cuerpo pues está en esperanza de ser transformado. Por eso es que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que hay una promesa de la redención de vuestro cuerpo, como leímos la semana pasada. Pastor, pero ya el pecado fue quitado y la ley fue quitada y ya no hay más aguijón y ya no hay más nada. Ya estamos completos en Él y no me falta nada. Espiritualmente sí, físicamente ¿qué? No. Pastor, pero es que ya yo estoy muerto del pecado, ya yo no me conozco según la carne. Bueno, el problema es que tú no eres simplemente espíritu. En ese reguero es que se fue Himeneo y Fileto. Mira, si tú eres tan espiritual, pues no comas. No comas. No te nutras, no comas. No comas, no bebas, no hagas nada, es más, vuela. A ver si puede. Entonces, ¿qué sucede? Dice, el verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de qué? A la final ¿qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la clave. Porque miren, muchos de mis hermanos preteristas llegan hasta ahí. ¿Se ve? Ve que ya la muerte fue sorbida. Fíjense cómo concluye el apóstol Pablo. Así que, miren, yo siempre he dicho, cuando Pablo dice así que, es una, ojo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y que Constantes. no, pastor, pero si ya yo estoy en el espíritu, ya yo pensé que firmes y constantes si ya yo estoy completo. Pero entonces, ¿por qué hay que seguir creciendo en la obra del Señor? Así que, hermanos míos amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ¿qué? No, va porque trabajo en el Señor y trabajo en el Señor. Si los entendidos entenderán, yo no tengo que congregarme, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que ¿sabes? Si ya, total, ya yo resucité con Él, ya yo estoy en lugares celestiales, ya yo soy espíritu, yo no soy carne, yo soy espíritu. Yo después, ¿para qué vas a trabajar en la obra del Señor? Oh. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto todavía no ha sucedido. Y Pablo bien lo dijo, mira, observad a los que así se conducen. Mirad, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Mirad a los que se conducen de esta manera. Estamos esperando al Señor que venga del cielo. Y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo semejante. El cuerpo, ojo. No estamos hablando de la regeneración del espíritu. Es el cuerpo. Una pregunta: ¿para qué tú te levantas temprano y trabajas y luchas y esto? ¿No es para el bienestar de la vida aquí? ¿Y para qué nosotros estamos esperando al Señor? Para la redención del cuerpo. Fíjense si es así, que si Cristo hubiese ya llegado, el apóstol Pablo no hubiese escrito lo que viene después en el capítulo 16. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22.
como asignación y para redimir bien el tiempo, porque estos temas no son cortitos, y asignación, ponga ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 10. Dice, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, o sea que, ¿el Señor qué? Estamos ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿El Señor qué? Pero él no acaba de llegar en el 15. Bueno, si llegó en el capítulo 15, ¿por qué en el 16 Pablo tiene que decir el Señor viene? Mira, como hacía mi abuelo. Hay que tener aceite en la lámpara, bendecido. Hay que tener aceite en la lámpara. Bendecidos con toda bendición.